Bienvenido a nuestro espacio de la Escuela Zamora y continuamos con el tema el Ministerio de Liberación. En esta segunda lección quiero utilizar dos fórmulas de verbo en la construcción, no solamente bíblica, sino que también desde una teología práctica. ¿Cómo es que surge preliminarmente en Jesús esa carga sobre liberar? Porque vamos a tomar como punto de partida el papel de nuestro Salvador. Como antes en la lección primera abordamos o dilucidamos que más del 90% de las acciones de nuestro Salvador estaban íntimamente ligadas a liberar. Liberar, por supuesto, enseñó, predicó, pero todo desde la perspectiva del reino, y una de las evidencias o marcas del reino era liberar. Pues bien, utilizando el texto galeno de Lucas, del doctor Lucas, dice en Lucas 4, y voy a utilizar con ustedes el verso 16, y vamos a centrarnos en esta segunda lección en unas dos palabras. Bien, para empezar, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, le dieron el privilegio, le dieron el espacio para poder él, dirigir la lectura y hacer una interpretación sobre ese texto. En el verso 17, y si asumimos, dice, y se le dio el libro. Esto es interesante. He analizado diferentes crónicas de la época y las fórmulas acerca de la manera en que se le daba la escritura a aquel que se daba el privilegio de precedir y además de interpretar. Aquí el texto dice que Jesús no lo solicita, a él se le dio. Es decir, hay una concatenación maravillosa entre el momento profético oportuno, adecuado, y el momento profético oportuno, adecuado. El Eterno hace manifestar una revelación, claro, en donde la escritura que se le está dando era la escritura perfecta para ese Shabbat, pero no solamente para esa acción de ese día, sino que ahí, a partir de ahí, se iba a marcar la era del ministerio de Cristo. Y por supuesto para nosotros. Por eso es de que no es la palabra, en ese sentido, no es la palabra que yo busco para mí, sino es la que Él nos da. No es la que no me gusta, es la que Él da, la que Él determina. Si usted lee el 17, que ahí aparece en pantalla, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Se le dio el libro. Y habiendo abierto el libro, se halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, esta escritura le es dada sobrenaturalmente a nuestro Salvador. Aparte de eso, vemos una conexión perfecta entre Isaías 61 y Lucas 4, en donde se proclama y se anuncia la apertura de la nueva época, del nuevo periodo, por así mostrarlo, del Mesías. Y a partir de ahí se hace una construcción de la acción liberadora de Cristo. Ahora, si usted ve en el texto, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Leo el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El verso 19, predicar el año agradable del Señor. Miren el 20, por favor, el 20. El 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice en el 21, y ahí esto contrasta con lo antes expuesto, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pues bien, la palabra que vamos a remarcar es, y enrollando el libro.
La palabra aparece ahí, es ptuso en griego, y ptuso es tender, expandir, recoger, rollo o pergamino. Pero si vamos al versículo 17, por favor, Lucas 4, 17, dice el texto, y habiendo abierto, ahí dice anaptuso. Si nota usted, anaptuso es abrir y ptuso es encoger, recoger, cerrar. Entonces está anaptuso y la palabra viene de la palabra aná, que es una preposición y adverbio primario, propiamente arriba, usada variadamente. Puede ser entre cada, por todo. Tiene varios compuestos que tienen que ver con intensidad, inversión. Entonces está ana y está la palabra anaptuso. Y la otra, la palabra ptuso es tender, recoger. Entonces vemos que en el 17 nos está diciendo que se abre, se extiende, y en el cierre del versículo 20, y lo enrolló. Ahí es ptuso, lo recogió, lo cerró. Bien, aquí hay elementos importantes. Cuando uno entiende el griego, aquí en el griego no hay una fascinante descripción que Dios muestra. ¿Por qué? Porque por algo el escritor galeno Lucas describe que se le dio el libro y habiéndolo abierto. Por supuesto, los libros no son como los que nosotros usamos, digamos, de papel, que uno los abre de un lado al otro. No, aquí la palabra tiene un efecto revelador. Lo que está diciendo es que tanto enrollar como desenrollar está íntimamente ligado con mantas mortuorias, está íntimamente ligado con una manta para tapar, para actos fúnebres, para actos de muerte, para actos de personas que están, o cadáveres. Ahora, ¿por qué? Bueno, lo que quiere decir es que si estamos hablando de liberación, ¿por qué no la hay? Pero ¿por qué no hay un ministerio de liberación en ejecución? ¿Por qué no? ¿Por qué los temas al día de hoy son más antropocéntricos? En otro sentido, son temas sobre el bien del hombre, en pensamiento basado en la vanidad, en el bienestar del hombre, muy egocéntricos. Hay una fórmula muy ególatra que se está generando hoy a nivel de plataformas. O sea, que ¿esto qué nos quiere dar a entender? Nos quiere entender de que hay algo que tiene tapada la palabra, que no nos permite entender o reencontrarnos con el ministerio de liberación. ¿Por qué yo platico con 10, 12 pastores cada semana y pregunto, ¿cuántos de ustedes liberan día a día? La mayoría no ejercen liberación. La mayoría no están ministrando liberación. Ni siquiera ministran liberación desde el púlpito. No ministran liberación en nada. Por eso es que las personas, el pueblo está oprimido. Hay opresores sobre el pueblo, opresores a nivel de pensamiento, a nivel sexual, emocional, económico, familiar. Su militancia cristiana está oprimida. Ese es el gran problema. Y esto es un choque, pues, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una confrontación reacia con los modelos de desarrollo, de crecimiento, en donde lo único que se genera es el bienestar humano, pero no hay liberación. Solo hay medicamentos, solo hay paliativos teológicos, paliativos cristianos, pero no se está atendiendo el problema en sí. Y aquí lo que estamos viendo es que cuando dice el texto que se desenrolló, ese es un milagro. El tema es desenrollar. Y la acción de desenrollar es un efecto liberador. Por ejemplo, Pablo dice que él ora y dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé. Él dice, oro, intercedo, pido, clamo para que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. En otro sentido es, necesitamos desenrollar la palabra. Desenrollar es quitarle el polvo, quitarle lo que le han puesto, quitarle tanta mentira, tanto engaño, quitarle ese evangelio mediocre, quitarle ese evangelio de la prosperidad que solo ha traído miseria al pueblo cristiano. Ese es el tema. O sea, el Señor tiene que venir, Jesús, nuestro Salvador, tu Salvador, tiene que venir a desenrollar. Y desenrollar es abrir, quitar.
como el caso de aquel, cuando se habla de los dones y talentos, y le dice: ¿y qué hiciste con el talento que te di, con el don? Lo tuve temor de ti porque eres hombre recio. Y dice: y lo metí en un pañizuelo y lo guardé. La palabra pañizuelo es sudarium, y sudarium es manta mortuoria, para envolver cadáveres. Pues bien, esa es la concatenación al texto. Lo que quiere decir entonces, pues, es que el texto está cerrado, está velado. Pareciera que no, pareciera que todos tenemos Biblia, sí, pero la pregunta es: ¿por qué hay textos bloqueados? ¿Por qué? Muy teólogo, muy doctor en teología, muy máster en teología, muy lo que apóstol, profeta, sí. Pero la Biblia es clara cuando dice que Dios ha velado los ojos de muchos por causa de su mismo pecado. Esto nos da a entender que la palabra tiene que haber un milagro que se desenrolle. Tiene que desenrollarse, tiene que abrirse el texto que ha estado oculto, que ha estado sumergido y tapado con fórmulas religiosas, dogmáticas. El pueblo sigue enfermo, el pueblo sigue oprimido, las personas siguen mal, no pueden desarrollarse como seres humanos, como creyentes. Su vida cristiana está atrofiada. ¿Cuántos pastores hoy, desde antes de la pandemia y pospandemia, han dejado el ministerio? Han dejado caídas sexuales, caídas amorales, temas de fama, fortuna, etcétera. Cuánta crisis está cruzando lo que llamamos la iglesia de Cristo en las naciones. Y es una realidad. Por eso es que el milagro aquí es: Señor, se tiene que desenrollar, se tiene que abrir. Y al abrir aparece el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar acciones de liberación. Entonces no puede haber efectivamente un ministerio de liberación si no hay el milagro de desenrollar, desempolvar las Escrituras. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Y en este espacio hoy analizamos por lo menos las dos acciones de desenrolló y enrolló. Desenrolló y enrolló. ¿Qué es Dios te está hablando a ti? En esta pequeña lección necesitamos el milagro del Espíritu de revelación para su conocimiento, sabiduría y revelación. Que haya una intervención de ángeles maestros, que haya una intervención de Dios para que pueda quitar todo el engaño de nuestros ojos, todas las costras religiosas, todas las costras ceremoniales, todas las costras de un espíritu de superioridad, de egocentrismo, de egolatría, y poder ver que la santa unción es dirigida al bienestar del necesitado. La iglesia de Cristo necesita a fondo que se restablezca el ministerio de liberación a partir de que se desenrollen las Escrituras. Y Dios quiere hoy abrir tus ojos. Agar, hasta que el ángel no le abrió la visión, Agar no vio la fuente que estaba para rescatar a Ismael, que estaba muriendo de sed en una esquina. Tú eres probablemente un Agar con los ojos vendados, y Dios puede abrir tus ojos. Necesitas clamarle: Señor, quítame de mí todos los velos. Besar a la novia con velo no sirve. El velo hay que quitárselo a la novia. La novia no puede ver nada si sigue con el velo puesto. Pregunto: ¿cuántos velos tenemos al día de hoy puestos? ¿Cuántos velos que no nos dejan ver? Y en esta lección hoy podemos definir que tanto desenrollar como enrollar significa que Él abrió y volvió a cerrar. Tiene que haber un milagro. No vamos a entender el propósito del ministerio de Cristo en efectos de la administración de liberación, en el efecto de liberar al oprimido, al enfermo, al endeudado, al que está cansado, al que tiene estrés, al que tiene una ansiedad, al que tiene problemas, frustraciones, una guerra emocional como la que hoy estamos enfrentando en todas direcciones. Las crisis mentales, un alto número de nuevas enfermedades. ¿Y cuál es nuestro papel? No vamos a poder atender esto hasta que no entendamos que si no hubiera un espíritu de sabiduría y revelación, según palabras de Pablo, no entenderemos y no se va a activar en nosotros el ministerio de liberación. Y hoy quiero orar sobre ti, que Dios pueda abrir los ojos de tu entendimiento. Jesús, a los del rumbo a Emaús,
dice que les abrió los ojos y les abrió el entendimiento. Los ojos y el entendimiento. Agar le abrió los ojos. A Jacob, la escalera puesta sobre una piedra hacia arriba. Y aquí se abre y se cierra el rollo. Hay lienzos y revelaciones de Dios que están ahí. Le hemos leído, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque probablemente tenemos un espíritu de embotamiento, un espíritu de estupor, que no nos deja ver qué es lo que el Eterno quiere hacer en este tiempo a través de tu vida. Primero en tu vida, primero en la tuya, y después que pase sobre ti, sobre los demás, liberar a los demás. Bien, vamos a continuar nuestro espacio en la tercera lección sobre el ministerio de liberación. Oro en el nombre de Jesús para que seas visitado por espíritu y sabiduría, espíritu y revelación de las palabras de Pablo, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento para que comprendan, experimenten cuál es la perfecta voluntad del Padre, y que ese ministerio de liberación sea afinado, manifestado y reivindicado y reverdecido para el bienestar de tu nación. Dios te bendiga.